buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional conectados con su palabra. Norita, buenos días. Buenos días, Henry. Muy buenos días, familia. Bienvenidos nuevamente a nuestro devocional. Es muy grato compartir con ustedes esta mañana. Qué bueno que nos pueden acompañar. Abre tu Biblia, prepara tu cuaderno, prepara tu tintico para este tiempo especial que vamos a estudiar la palabra. Les invitamos a que abran sus Biblias en el texto de Romanos capítulo 10. Vamos a leer los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bueno, nuestro tema para hoy lo hemos titulado Oír para creer, hablar para que crean. Y es bien especial entender, y es algo que ustedes pueden percibir, que la humanidad siempre ha tenido las dos opciones de tener a Dios de su lado o no tenerlo de su lado. Y eso habla de si creen de la existencia de Dios o no creen de la existencia de Dios. Y saben, podemos medir algo en la vida de cada persona, el poder acudir a Él en los momentos de necesidad o vivir la soledad, ¿cierto? Cuando se presentan los momentos difíciles. Esa es la gran diferencia entre creer en Él y no creerlo. Vivir con el gozo de la certeza del cumplimiento de sus promesas o el desesperanzador horizonte de quien no vive con alegría. Lo que determina cualquiera de esos destinos es creer o no en la existencia de Dios. Y como primer punto vamos a ver que para creer en Dios vamos a necesitar abrir el corazón. Si eres de los que quizás te has preguntado o te has cuestionado si realmente Dios existe y te has hecho esta pregunta, entonces necesitas saber y conocer lo que Jesús nos dice. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y hay un ejemplo muy especial y del cual me gusta mucho hablar, y es del de un rey que se llamaba Ezequías. Esto lo encuentras en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículos 20 y 21. Y estos textos describen a Ezequías como un rey que hizo lo bueno y lo recto y lo verdadero delante de Dios. Era alguien que tenía temor de Dios. Y nos dice también que buscó de Dios e hizo y cumplió con las leyes y con los mandamientos, y buscó a Dios, y lo que hizo, todo lo que hizo, lo hizo de todo corazón. Y es importante entender de que Dios premió esa manera como él hizo las cosas y le prosperó. Es verdad, y debemos buscar a Dios como lo hizo Ezequías en esos tiempos. Y buscar a Dios es acercarse a Él continuamente en oración. Y es una decisión que nosotros debemos tomar. Es decidir agradarle y hacer su voluntad en todo. Amar a Dios es decidir, es decisión. Pero ¿cómo lo hacemos? Buscar a Dios es aprender a escuchar su voz. Estás escuchando la voz de Dios a través de estos tiempos. Estás escuchando la voz de Dios cuando lees la palabra. Y lo más importante, cuando eres un hacedor de la palabra. Sabes, si estás escuchando o estás viendo este video es porque estás compartiendo nuestro tiempo devocional. Pero es importante que el tiempo devocional sea algo personal, en donde tú tomes tu cuaderno. Por eso siempre decimos, prepara tu libreta, tu cuaderno, para que tomes notas, para que prepares lo que vas a tener allí o lo que vas a recibir de nuestro Padre. Y lo más importante, para que lo escribas, porque lo que uno escucha es muy probable que se le olvide. Norita, ¿no? Cuando Norita me manda a comprar cosas al supermercado, yo prefiero escribir porque no me puedo confiar de mi memoria, porque muchas veces o una clave, digo, bueno, Norita me encargó 4 cosas, y cuando yo llego al supermercado digo, bueno, me falta una, ¿cuál es? Y normalmente tengo que llamarla, Norita, me faltó algo, ¿cuál es? Entonces es mejor escribirlo. De igual manera, cuando Dios habla a nuestras vidas, eso que Dios habla a ti, que tú percibes a través de este tiempo devocional, debes escribirlo para que lo tengas presente, para que te acuerdes de Él. Porque por un momento vas a pensar que es muy bueno lo que Dios está hablando y es muy claro para ti el mensaje, pero probablemente con el tiempo se te va a olvidar. La palabra nos dice que este rey Ezequías ejecutó
lo bueno, lo recto y lo verdadero. O sea que no solamente Dios hablaba a su vida y escuchaba el mensaje, sino que Él era obediente. Ahorita nos hablaba de agradar a Dios, de obedecerle. Este rey escuchaba a Dios y lo obedecía porque era un hacedor de la palabra. Bueno, y como segundo punto, debemos abrir nuestra mente. Nadie ama lo que no conoce. Podemos conocer a Dios en medio de nuestras limitaciones humanas. Pues sí, nuestra mente es bien limitada, pero igual así podemos conocer a Dios. Debemos admitir que nuestra inteligencia nos ayuda mediante pruebas racionales a creer en Dios. Sí, y dentro de esas pruebas racionales, algo que no podemos dejar a un lado o desconocer, es que todos reconocemos de que hay un componente espiritual en nuestras vidas. Y nosotros que conocemos del Señor, sabemos que cuando Dios nos creó y está en su palabra, nos formó, hizo una figura con la tierra, con el barro, y esa figura era inerte, esa figura no se movía, esa figura estaba allí quieta, pero solamente hasta cuando Él sopló en nuestra nariz aliento de vida, fue cuando realmente fuimos un ser viviente. Pero saben, la palabra aliento viene de la palabra hebrea ruach, y esa palabra tiene varios significados, y dentro de esos significados está aliento, aire, pero también está la palabra espíritu. Entonces, cuando Dios sopla aliento en nuestras narices, cuando sopla aliento en nuestra figura material inerte que estaba allí, está transfiriendo de su espíritu. Esa parte espiritual, ese componente espiritual está en nuestras vidas. Sí, y es que el aliento de Dios vive en cada uno de nosotros. Dios es eterno. Quiere decir que ese aliento está diseñado para vivir en nosotros eternamente. Así es. El Espíritu le dice a gritos a cada persona que hay un Dios, un ser sobrenatural, sencillamente porque esa vida espiritual procede ¿de quién? Procede de Dios. Y muchas personas dicen un ser, ¿cómo es que dicen? Grande, un poder del universo, una fuerza grandísima en el universo. Están hablando de Dios. Ese espíritu que Él sembró en cada uno de nosotros entiende y reconoce que existe Dios, porque esa parte espiritual que habita en cada uno de nosotros proviene de Dios. Cada persona entiende de que existe Dios. Aún las personas que niegan su existencia entienden de que hay una fuerza, como ellos lo llaman, pero realmente se están refiriendo a Dios. Otro punto también es que el hombre siempre va a tener un deseo natural de buscar, de ser feliz. El corazón del hombre anhela vivir en felicidad, pero eso es un deseo que está dentro del corazón de cada persona. Aún los niños son felices, los niños buscan ser felices con las cosas que traen felicidad a sus vidas. La vida de las personas, cuando no hay un propósito de ser feliz, es una vida vacía. Es una vida que de pronto no cumple con el deseo que cada persona tiene. Todo el mundo desea ser feliz. Nadie desea ser triste, nadie desea ser desdichado. Todas las personas pueden ser tristes o desdichados, pero porque no han encontrado el propósito o la razón por la cual puedan ser felices. Y es algo que no se puede apagar con algo banal en nuestras vidas, como puede ser la moda. De pronto las metas personales como un trabajo, el estudio, pues sí llenan de felicidad ahorita, pero no es una felicidad completa, ni es una felicidad eterna, que es la que Dios puede traer a nuestras vidas. Es algo equivocado. El corazón humano solo puede encontrar su felicidad cuando está con Dios, cuando ha encontrado realmente a Dios. Sí, es verdad. Y otro aspecto también es el sentido común. Todos tenemos sentido común, todos tenemos algo que nos habla, algo que nos hace ver claramente las cosas. Miren, es como ejemplo de un invidente. Un invidente dice, bueno, yo no puedo ver el sol, pero porque no lo vea, eso no significa de que el sol no exista, porque yo puedo percibirlo, yo puedo mirar hacia el cielo y puedo sentir su calor, puedo sentir el calor que llega a mi cuerpo.
puedo sentir de que el sol existe. De igual manera, muchos podemos sentir la presencia de Dios de muchas maneras, aun cuando no lo veamos. A Dios lo podemos percibir a través de la naturaleza, a través de nuestra propia vida. Él se manifiesta de tantas maneras impredecibles e inefables, maneras que nosotros no podemos comprender, maneras que se escapan completamente a nuestra comprensión, pero eso nos permite entender de que Dios realmente existe. El salmista dice en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. O sea que Dios lo podemos encontrar en cada momento de nuestras vidas. Lo podemos encontrar en tantas manifestaciones a nuestro alrededor, en su creación. Y como tercer aspecto, vamos a dar pasos de fe. Así es. ¿Saben? Dios se ha dado a conocer, como les había dicho, de muchas maneras. Pero ¿saben? Una de las formas como Él se da a conocer a nuestras vidas es a través de la perfecta armonía que hay en el universo. ¿Cuántos planetas hay ahorita en nuestro sistema solar? ¿Te acuerdas cuántos había? La corché, no se acuerda. Creo que eran como 9 planetas, pero por ahí dicen que hay otro más. No sé cuál es. Pero si ustedes han visto el diseño de nuestro sistema solar, ven cómo esos diferentes planetas están a diferente distancia entre ellos y permanecen a esa distancia. Para no ir tan lejos, miremos la Luna, la Tierra y el Sol. La Luna gira alrededor de la Tierra, pero la Tierra junto con la Luna giran alrededor del Sol y nunca se desvían, pues si se desviaran nosotros moriríamos. Esa perfecta interacción o esa manera como Dios dispuso de las estrellas nos habla de una manera bien espectacular como Dios se manifiesta en nuestras vidas. Algo con lo que yo tanto sueño ahorita, y no sé ustedes hermanos, es la aurora boreal. La aurora boreal es que en algunas latitudes de la Tierra el cielo toma unos colores espectaculares, unos colores bien que son como unos rayos de luces. ¿Y saben por qué ocurre esto, hermanos? Porque en algunas épocas del año la radiación que viene del sol es tan fuerte que si llegara de una manera directa a la Tierra, simplemente la Tierra desaparecería. Pero toda la atmósfera, todas las capas de oxígeno que hay afuera de nuestro planeta y que Dios así lo creó, hace que los rayos del sol peguen esa radiación y se desvíen y adquieran esa coloración. Entonces cuando nosotros podemos ver la aurora boreal, pues aquí no la podemos ver, pero si la pudiésemos ver, estaríamos viendo la mano de Dios cuidando a nuestro planeta. Podríamos ver no solamente la belleza de su creación, sino también la manera como Él nos protege y nos cuida. Pero estos argumentos que llevan a conocer la existencia de Dios no son suficientes para el ser humano cuando se trata de entrar en intimidad con Dios. El solo uso de la razón no es suficiente para conocer a Dios. La naturaleza misma de Dios, su nombre, su manera de relacionarse con su obra creada. Esto solo es posible mediante la revelación misma de Dios. Así es, Dios mismo se revela a nosotros su creación. Dios mismo se da a conocer. Y como dicen ahorita, no es solamente nuestro raciocinio, no es solamente el que nosotros entendamos y podamos percibir su existencia a través de nuestras vidas, a través de la creación misma, a través de las tantas maneras como podemos percibirlo, sino que Él también se revela a nosotros. Y el apóstol Pablo nos dice en Efesios 3 que Él conoció del Señor, que Dios le reveló a Él o le anunció un plan que manifestaba o que expresaba su gran amor y que ese plan lo había preparado para nosotros y que decía que era algo como un secreto que le había revelado al apóstol Pablo y que él nos contó. Y ese plan del que Dios le habla a Pablo es llevado a cabo por medio de su Hijo Jesús. Y como cuarto aspecto, aceptar la divinidad de Jesús y su mediación. Aceptar que Dios se ha hecho hombre. Jesucristo es Dios revelado al hombre.
Juan 14:9 nos dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es que Jesús llega a nuestras vidas como la manifestación o la expresión física de Dios hacia la humanidad. Es la manera como podemos ver a Dios a través de su Hijo. A través de su Hijo, Él se da a conocer a nosotros. A través de su Hijo nos muestra el camino para poder acercarnos a Él. A través de su Hijo nos brinda la oportunidad de poder tener una relación estrecha, cercana con Él. Y finalmente poder cumplir eso que fue su propósito cuando nos creó. Y el último versículo de los textos que hemos estudiado o que hemos preparado para leer el día de hoy es el de Romanos capítulo 10. Recuerden, ya leímos el versículo 14 al principio. Vamos a leer el versículo 15 que nos dice: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, tú que ves este mensaje, recuerdas que comenzábamos leyendo de que hay personas que no creen en Dios, y no creen en Dios, no pueden acudir a Él porque no han creído, porque no lo han conocido. Y leíamos también de que no creen en Él porque no han escuchado de Él. Y este último versículo nos trae un gran reto a nosotros y nos dice que esas personas que puede que no crean en Dios porque no han conocido de Él, están esperando de alguien que les hable, de alguien que les revele, que traiga conocimiento a sus vidas de aquel que nos creó, de aquel que nos ama y de aquel que tiene propósitos y planes para cada uno de nosotros. Cuán hermosos son los pies de los que llevan esas buenas noticias. Cuán hermosos son los pies de nosotros que podemos compartir las buenas de salvación a las personas que viven en un mundo de desesperanza. Este texto de hoy trae grandes desafíos para nuestras vidas. Le conocemos, le hemos oído, creemos en Él, y como creemos en Él, vamos a hablar a otras personas que aún no le han conocido para que puedan conocerle y su vida tome un giro completamente distinto. Vamos a orar. Inclina tu rostro allí donde estás. Padre amado, gracias, Señor, te damos por tu gran fidelidad, por tu amor, porque hoy, Señor, hemos afirmado en nuestras vidas aquello que nos ha acercado a ti. Y es que creemos en ti, Señor, confiamos en ti, creemos en tu palabra, descansamos en tus promesas, Señor, y podemos vivir confiados en que tú tienes control de todo, de que nuestras vidas no es algo al azar, de que tú nos creaste y que eres nuestro Padre, y como eres nuestro Padre nos guardas, nos cuidas y tienes planes para nosotros. Señor, te pedimos que aquellas personas que tienen dudas, que aún no tienen la firme convicción de tu existencia, que aún no te tienen a ti, Señor, como a quién acudir, a quién invocar, en quién buscar consuelo, en quién buscar ayuda, Señor, te puedan conocer. Que sea esta una experiencia viva, única, personal, que les permita, Señor, oír de ti y creer en ti. Gracias, Señor, por ese privilegio grande que tenemos de hablar de ti, de llevar buenas de salvación a otras personas. Señor, ayúdanos a ser fiel a tu palabra, a ser fiel, Señor, a ese propósito por el cual tú nos has llamado, a ser fiel, Señor, a esa tarea que tenemos de llevar las buenas nuevas a aquellas personas que aún no te conocen. Gracias por este día que nos has regalado, Señor. Gracias por este tiempo especial, devocional. Gracias, Señor, por la manera como has hablado a cada uno de nosotros, a las personas que nos ven. Gracias, Señor, si has afirmado en la vida de nuestros hermanos ese llamado especial a formar parte de tu obra. Como tú le decías al apóstol Pablo, la revelación tuya, Señor, a través de tu Hijo Jesús, el cumplimiento de tus planes, Señor, a través de la salvación que traes a través de Jesús en nuestras vidas, quienes hemos conocido, Señor, a tu Hijo, te hemos conocido a ti, Señor. Gracias, Padre amado, por tu gran amor. Gracias, bendito Padre. Amén y amén. Bueno, y yo quiero hablar a aquella personita que hoy nos está viendo por primera vez. Quizá en estos momentos tú estás pensando, ¿realmente existe Dios? Pues quiero decirte algo. Allá en un lugar de tu casa debes tener un espejo. Así que ves corriendo y busca ese espejo.
y ponlo enfrente tuyo. Y te vas a preguntar, ¿quién más habría formado ese ser tan especial que está allí enfrente? Si no solo Dios. Dios nos formó a su imagen y semejanza. Y además, quiero regalarte una palabra especial que está en el Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Y estoy maravillado. Así que hoy vamos a maravillarnos, vamos a darle gracias a Dios, porque Él existe, porque Él nos formó. Y todo lo que hay a nuestro alrededor fue creado, formado por Él y solo Él. Amén, así es. Bueno, entonces vamos a quedar despedidos, que tengan un rico y bendecido día, medita en lo que has escuchado en el día de hoy, date la oportunidad de acercarte a Dios, de conocerlo, de vivirlo en las diferentes maneras como Él se manifiesta a tu vida y disfruta de esa relación especial que Él desea para ti. Y comparte estas maravillas con otros. Así es. Dios te bendiga, hermanos. Dígalo así con nosotros. Grande y fuerte es nuestro Dios.